Vamos a hablar de la Guerra de la Independencia. El reinado de Carlos IV significó la crisis de la monarquía borbónica. Carlos IV subió al trono en 1788. Su reinado se caracterizó por una crisis económica que se puede resumir así. Se estancó el comercio con América, faltaba un verdadero mercado interior, la ruina de la hacienda y el estancamiento de la agricultura, que hubo una crisis de subsistencias y la ruina de la hacienda pues por la cantidad de guerras que empezaron durante el reinado. Carlos IV recurrirá a la figura de Manuel Godoy, que era un válido, para hacerse cargo del gobierno. Pero Godoy se encontró con la oposición de todo el mundo excepto la pareja real. Eh, Se le acusaba de ser amante de María Luisa de Parma, la reina, y eso fue un motivo más de su desprestigio. La nobleza lo consideró un plebeyo que les había desplazado de sus posiciones de poder y que la amenazaba con proyectos reformistas. El clero está en contra de sus proyectos desamortizadores y su cuestionamiento de la Inquisición. El exceso de poder en sus manos le ganó el rechazo de la mayor parte de la sociedad. Sus enemigos acabaron por unirse al heredero, don Fernando, que era príncipe de Asturias e hijo de los reyes, que estaba harto de la influencia de Godoy sobre sus padres. Y entonces así se formó el partido fernandino. Em, las guerras y la subordinación a Francia. Tras la ejecución de Luis XVI, España entra en guerra con Francia en el 1793, resultando en la invasión francesa hasta el Ebro, y se firmó la Paz de Basilea en 1795, que fue una paz injusta. Se firmó el Tratado de San Ildefonso en el 1796, con la cual España y Francia se aliaban contra Inglaterra, lo que provocó el bloqueo marítimo inglés, la paralización del comercio con América y una gravísima crisis ascendística. Cuando Napoleón llegó al poder en el 1799, desarrolló una política más intervencionista en los asuntos españoles. Se produce la guerra franco-española, se produce la guerra entre los franceses y los españoles contra los ingleses y son derrotados en la batalla de Trafalgar en el 1805, donde España pierde la mayor parte de su flota. Aquí explicaré un poco el Tratado de Fontainebleau. Pues Napoleón, al estar consciente de las divisiones internas en España y la abierta conspiración del partido fernandino, como había puesto de manifiesto la conjura del Escorial, y necesitaba el control de la península como parte de su proyecto de bloqueo continental contra Inglaterra. Napoleón firmó con Godoy el Tratado de Fontainebleau en octubre de 1807. Su objetivo aparente pues era invadir Portugal, pero en verdad quería invadir España. Bueno, más bien una ocupación militar de España. Pues Godoy, al darse cuenta de lo que quería Bonaparte, intentó proteger a los reyes y trasladó las cortes a Andalucía. Pero pasó el motín de Aranjuez el 17 de marzo de 1808, hecho que era una revuelta popular instigada por los nobles fernandinos que concluyó con la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos en Fernando. Cuando el general Morat, lugarteniente de Napoleón, entró en Madrid, trataron de cambiar de dinastía. Napoleón consiguió que Carlos, Fernando y Godoy fueran a Bayona. Napoleón consiguió que Fernando le devolviera la corona a Carlos y que ésta a su vez se la cediera a él. Que eso era conocido como las abdicaciones de Bayona y pasó en mayo de 1808. Napoleón nombró a su hermano José Bonaparte rey de España
en junio de 1808. Y aquí comenzamos con la Guerra de Independencia. El 2 de mayo, el levantamiento en Madrid frustrará las estrategias de Napoleón. Antes de salir a Bayona, Fernando VII había dejado una junta de gobierno encabezada por el infante Antonio, quien colabora en la salida de los últimos miembros de la Casa Real hacia Francia. En la mañana del día 2, grupos de paisanos se concentran ante el Palacio Real. Murat les reprime con artillería y eso hace que el levantamiento se extienda. En la Puerta del Sol se libra un combate con numerosas víctimas de población civil, pero el ejército español sigue pasivo. Solo en el cuartel de Monteleón la sublevación popular contará con la colaboración de algunos oficiales, como Daoíz y Belaarte. Pero la superioridad militar francesa da paso a una durísima represión. Las abdicaciones de Bayona formaban parte de la estrategia de Napoleón de integrar a España en su conjunto de estados satélites que está creando por Europa. La justificación de esta actuación estaba en la supuesta capacidad generadora que la nueva dinastía les iba a dar a sus súbditos. Eso se observa en la proclama de Napoleón, que prometía una constitución y una política reformista, y para eso se pedía el apoyo de la población. Se convocó una asamblea de notables en Bayona, que se reunió entre junio y julio de 1808, y aprobó el texto de Napoleón, el Estatuto de Bayona. Se trata de una carta otorgada. El texto inicia con una declaración confesional. La forma de gobierno será una monarquía hereditaria y limitada, en la que el rey mantiene el poder ejecutivo y la iniciativa y la sanción de las leyes. A las Cortes les corresponde la deliberación y aprobación de las leyes. El poder judicial se concibe como independiente. Los derechos individuales aparecen dispersos a lo largo del texto: libertad de imprenta, inviolabilidad del domicilio, garantías procesales. Se establece la igualdad del telepuesto, supresión de determinados privilegios, supresión de los señoríos jurisdiccionales, la limitación de los mayorazgos y las libertades de industria y comercio. En definitiva, el Estatuto de Bayona buscaba el desmantelamiento del antiguo régimen, buscando también el apoyo de las élites del mismo. José I intentó desde el principio convertirse en el rey efectivo de España, para lo que necesitaba de amplios apoyos sociales. El fracaso de ejecutar esos apoyos y la tenacidad de la resistencia popular condujo a que se subordinara más a Napoleón. Pasará a la historia como el rey intruso impuesto por el invasor y no como un monarca que deseaba hacer reformas.